Vale, hola a todos y a todas. Si ya estamos... Estamos listos para comenzar. Bueno, creo que voy a ir empezando. Creo que es la mejor manera de que la gente se ponga atenta. Gracias. Vale, gracias a todos. Espero que al final han traído la comida, así que todos hemos podido tener un pequeño descanso. Y ahora vamos a empezar con el segundo panel, si nos lo permitís. Bueno, repito, este panel está enfocado sobre todo a las experiencias nacionales. Para eso tenemos a 6 excelentes ponentes que van a hablar de cada uno de los países que forman parte del consorcio del trabajo de AdaptHit. De mi derecha a izquierda tenemos en primer lugar a Elisa Enrico, que viene de Italia, es investigadora en la Fundación Di Vittorio y es PhD de la Universidad de La Sapienza. Después tenemos a Daniele Di Nuncio, es el manager del área de investigación de la Fundación Di Vittorio. Aquí a mi lado tengo a Marike Schoneveld, Policy Advisor en Health and Safety del sindicato FNV, el sindicato más grande de Holanda, y también miembro, junto a Sebastián, Andreas y yo, del Working Party de Salud Laboral y Cambio Climático. Aquí a mi izquierda tengo a Teoni, forma parte del equipo original de AdaptHit también, sustituyendo a la ponente de Grecia, que no ha podido lamentablemente asistir por temas de salud, y nos va a hablar de la situación en Grecia sobre este tema. Ella es manager del Departamento de Investigación y Desarrollo del ELINAE, que es el Instituto Helénico para la Salud y la Seguridad en el Trabajo. A continuación tenemos a Óscar Bayona, licenciado en Ciencias Políticas, especializado en estudios laborales y técnico superior de riesgos laborales. Ha trabajado en temas de agentes químicos y temas de prevención contra el cáncer, y es miembro de la Secretaría de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de Comisiones Obreras. Y por último, el experto húngaro en salud y seguridad ocupacional, representante del MAST, es el sindicato, la Confederación de Sindicatos de Hungría, Mr. Norbert Kondor. Así que una vez hechas las presentaciones, vamos a comenzar con el panel, con el contenido de este panel, que consta de 2 preguntas. Primero haré una ronda en la que los ponentes contestarán, algunos usando diapositivas y otros no, a cuál es la relevancia de la colaboración entre instituciones, agentes sociales y comunidad científica para incrementar el awareness o la conciencia sobre las políticas diseñadas para lidiar con las olas de calor. ¿Cuál es la situación de esta colaboración, tanto a nivel nacional como a nivel local, en sus respectivos países, y qué políticas y procedimientos más concretos se están llevando a cabo en estos momentos para mejorar esa prevención contra los efectos de las olas de calor? Vamos a comenzar en primer lugar con la ponente de Holanda, luego seguirá el ponente de Hungría, Italia, Grecia y España. Sin más, paso la palabra a Marike. Muchas gracias. Thank you. Thank you for the invitation to speak here today. Muchísimas gracias por haberme invitado a tomar la palabra aquí hoy. Bueno, cualquier persona que piense en los Países Bajos no va a pensar inmediatamente que el país sea muy caluroso, pero en años recientes hemos constatado cada vez mayor impacto del cambio climático.
con digamos, eventos climáticos extremos, muchas lluvias. En mayo hemos tenido el mes más lluvioso desde que se miden estas indicaciones, y vemos que los veranos cada vez son más calurosos también. Si vemos los convenios colectivos en relación al, digamos, clima extremo, se centran más en el frío y menos en el calor. Esto hay que cambiarlo. Por lo tanto, como vemos en Europa, la legislación existente sobre este tema es muy general. No hay una legislación específica en relación a estas cuestiones climáticas, poco más o apenas se aborda el tema de la temperatura, o solo se menciona que la temperatura no debe dañar la salud. Cada vez se presta más atención, sin embargo, a este tema a través de los interlocutores sociales, agentes sociales. Hubo una campaña de las redes sociales de la Autoridad Laboral Nacional, una campaña para concienciar sobre el trabajo en el calor a través del Consejo Consultivo Principal para el Gobierno y el Parlamento, en el que trabajan los agentes sociales. También vemos que se trata de seguir impulsando esta campaña, que sigue en curso. Hace 2 semanas la Autoridad Nacional Laboral publicó una llamada exploración del estrés térmico por calor. Más allá de la legislación existente sobre este tema, tenemos los llamados catálogos SST, es algo que se ha mencionado en varias presentaciones anteriores. Estos catálogos, que se tienen que desarrollar de forma conjunta a través de los agentes sociales, se determinan a nivel sectorial o por rama. Describe las formas en las que los empleadores pueden cumplir requisitos establecidos por el decreto en materia de salud y seguridad en el trabajo. Los agentes sociales deciden cuáles son los temas que desean incluir en estos catálogos para su sector específico. En el catálogo, los agentes sociales describen un poco cuáles son los riesgos principales en su sector y proponen soluciones preventivas que pueden introducir las empresas para cumplir sus obligaciones. También la Autoridad Laboral Nacional utiliza estos catálogos como referencia para las inspecciones. Sin embargo, el catálogo SST no es algo vinculante para los empleadores individuales. En cuanto al estrés térmico, vemos que hay menos de 60 catálogos en los que se aborda esta cuestión. Existen, pero claro, depende un poco del sector, si el del sector es el que decide si quiere hacer algo en relación al calor o no. Más allá de las cuestiones relativas a la legislación y más allá de estos catálogos, se pueden alcanzar convenios colectivos, pueden ser acuerdos colectivos también a nivel de empresa o convenios colectivos a nivel sectorial. Tan solo hay un número muy reducido, sin embargo, de este tipo de acuerdos o convenios que abordan el tema del calor. Se ha mencionado ya hoy tan solo 35 concretamente en los Países Bajos. Por supuesto, todos los riesgos que existen se tienen que incluir en la evaluación de riesgos, incluyendo el riesgo del cambio climático, de trabajar en una situación de gran calor. Vemos que en las evaluaciones de riesgos, sin embargo, apenas se presta atención para la introducción de medidas para evitar este tipo de accidentes relacionados con el calor. También están las diferentes consecuencias, incluso mentales, como puede ser la falta de concentración, que puede provocar accidentes. La inspección por parte de la autoridad laboral muestra que los empleadores, las personas trabajadoras, son conscientes, pero solo en parte, de las consecuencias de trabajar en temperaturas elevadas, por ejemplo, exterior, la exposición a radiación, rayos UVA, por ejemplo. Entonces, todo esto tiene un impacto sobre el ambiente de trabajo, falta de productividad. Se está haciendo demasiado poco. Si se alcanzan acuerdos, a menudo es además sin un mapeo adecuado de los riesgos. Los expertos confirman que la información sobre el calor está fragmentada, es incompleta y se divide entre diferentes páginas web. No hay una comprensión fácil de manejar para entender cuál es la situación actual y algo puntero. Se requieren, por lo tanto, herramientas adecuadas. Vemos que FNV, el Sindicato Cristiano también, han desarrollado un calculador, una aplicación que se basa ya en WBGT.
Es una aplicación y también un boletín climático, aluden a sitios web para acceder a información sobre cómo se puede proteger uno más frente al calor. Tanto la aplicación o las dos aplicaciones, mejor dicho, los dos sindicatos, bueno, están utilizando, como digo, el WBGT, se ha desarrollado conjuntamente con el Instituto de Investigación, se basa, como hemos dicho, en WBGT y información puntera. Sin embargo, los empleadores no se muestran abiertos a utilizarlo porque, como proviene de un sindicato, sospechan un poco. Yo quisiera hablar un poquito más sobre esta aplicación. Cuando se abre la aplicación, lo primero que pregunta la aplicación es ¿dónde está trabajando? ¿En interior o en exteriores? Y ahí se puede además seleccionar la estación meteorológica más cercana que puede aportar la temperatura real, o se coge ahí la temperatura real, la humedad en el aire, la velocidad del aire y la radiación. También vemos que pueden analizarse temperaturas de menos 20 grados hasta 44 grados Celsius. Bueno, a lo mejor 44 para España no es tanto, ¿no? Pero los Países Bajos ahí no hemos llegado. Puede ser una diferencia. La última pregunta que plantea la aplicación son las condiciones laborales, la ropa que sea puesta, si se lleva algo en la cabeza, sombrero, casco u otro, las actividades también, la intensidad de la actividad y bueno, se establece luego o determina digamos un consejo como se establece en WBGT, verde, naranja o rojo. Los empleadores utilizan poco estas aplicaciones o herramientas para analizar el estrés térmico. Cuando hay cuellos de botella, por ejemplo, vemos que no es adecuado. Hay empleadores que destacan que los edificios tienen que ser más adecuados, que proporcionan una mayor protección frente a altas temperaturas exteriores. Se requiere más información sobre el estrés térmico que sea fácil de encontrar y que se pueda poner en práctica dicha información. Hay algunos catálogos SST y acuerdos, convenios colectivos. Voy a dar algunos ejemplos de los que existen en los Países Bajos. Varios catálogos mencionan temperaturas por encima de las cuales resulta una temperatura demasiado elevada, digamos porque, por ejemplo, es incómodo. Pero estas recomendaciones no tienen en cuenta los últimos datos, no tienen en cuenta la humedad, la radiación, por ejemplo, la velocidad del aire, etcétera. La mayoría no establecen unos valores claros. Una excepción es el catálogo para las infraestructuras ferroviarias, que sí que tiene en cuenta específicamente que el trabajo es muy intenso y tiene en cuenta también el WBGT. Vemos un poco la temperatura máxima que se establece, por ejemplo, para el trabajo en oficina, no tiene que ser superior a 30 grados, pero cuando la actividad de trabajo física es ligera, pues no debe exceder los 28 grados, etcétera, etcétera. Así se va estableciendo. También si no hay aire, por ejemplo, perceptible, se establecen este tipo de elementos o diferencias en las temperaturas en función también del aire. Aquí vemos un ejemplo concretamente para las empresas de revestimiento de techo bituminoso y plástico. Ahí se establecen unas horas de trabajo. Si se espera una temperatura exterior de 25 grados o más elevada, el empleador puede establecer un horario tropical, es decir, que el horario de trabajo normal empezará a las 5:30 de la mañana. Además, hay que proporcionar como empleador obligatoriamente el siguiente material de protección. Gafas de sol, una gorra que tenga además protección del cuello, ropa protectora frente a los rayos ultravioleta y proteger también frente, un protector solar para evitar quemaduras de sol. Vemos que el trabajador no está obligado para empezar a seguir su trabajo al aire libre, a seguir con su trabajo con la temperatura es más elevada, 40 grados, medida a la altura de 150 centímetros por encima del lugar de trabajo. Eso es lo que se considera clima en el que no se puede trabajar. Si el trabajo no se puede realizar debido a las circunstancias naturales extraordinarias en relación con el calor, el empleador está obligado a seguir pagando el salario
hasta un 100%. Hay una excepción en relativa a un fondo que existe en los Países Bajos, también en relación a los trabajadores que están en situación de paro, un fondo al que tienen que contribuir también los empleadores. Y luego hay un protocolo concretamente para el sector de logística y transporte establecido por el sindicato FNV. Cuando se ven acuerdos en relación al calor, tiene que ver a menudo con el trabajo en interior o en el exterior, pero los trabajadores que están en la carretera, por ejemplo, pues se quedan como fuera del alcance. Por ejemplo, pues en un camión o como conductor de tren o lo que sea, pues también es importante poderse concentrar bien y que no se tenga el impacto negativo del calor. El aire acondicionado, si hay o no hay, porque si no, al final estos vehículos se convierten un poco como en un invernadero. Vemos que los empleadores ya están retirando el aire acondicionado, por ejemplo, para las furgonetas eléctricas, para que no se tengan que recargar tan a menudo. Con este protocolo se orienta sobre lo que los empleadores deben hacer cuando se predice que va a hacer calor y para evitar el agotamiento por calor. ¿Cuáles son las posibles acciones que se pueden introducir antes de que llegue el calor? Por ejemplo, preparar una evaluación de riesgo adecuada, lo que puede hacer el empleador cuando finalmente ya es calor y cuando se ha metido también una alerta de calor por las autoridades. En este protocolo se distinguen las medidas para la carretera y para lugares en interior. Y también aludimos a nuestra propia, o remitimos a nuestra propia aplicación para que las personas trabajadoras puedan utilizar esos datos para mantener una conversación con los empleadores si no están adoptando las medidas necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marique, muy interesante tu ponencia. Ahora vamos a pasar a darle la palabra al ponente húngaro de la Confederación de Sindicatos de Hungría. Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntöm a konferencia valamennyi résztvevőjét. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho para saludar a todas las personas participantes. Muchísimas gracias por darme la posibilidad de compartir nuestra situación en Hungría, un poco nuestra experiencia. Para empezar, quisiera hablar brevemente sobre el impacto del cambio climático. En Hungría, también estamos sufriendo el impacto del cambio climático con eventos climáticos extremos, inundaciones, incendios. Se generan nuevos riesgos que amenazan a la salud y seguridad de las personas trabajadoras. Nuevos riesgos físicos, químicos, biológicos emergen, son muy peligrosos y esto queda muy patente porque, bueno, fallecen las personas trabajadoras, por ejemplo, por la exposición del calor en el lugar de trabajo. La gestión de las altas temperaturas, la prevención de los golpes de calor, forma parte también del diálogo social y ahí la cooperación es fundamental. Basándonos en esta cooperación, vemos que se tienen que ir ajustando las normas y todos los conocimientos de las personas trabajadoras se deben tener en consideración para garantizar que cuenten con un sistema de SST adecuado, que sea capaz igualmente, basándose en estas normas, de proteger la salud y seguridad de las personas trabajadoras y que se pueda establecer también una autoridad laboral, una autoridad de inspección que verifique que se cumplen las normas. Aquí podemos ver cuál es la normativa o el reglamento en materia de SST en Hungría. Vemos las normas internas de los empleadores, están las estipulaciones jurídicas, las leyes gubernamentales. Entonces se fijan las normas mínimas a través del decreto gubernamental, decreto ministerial y una serie de normativas que forman parte de esa categoría de normas mínimas.
Y por otro lado están las normativas internas de los empleadores con normas específicas relativas a la ejecución. Tenemos que adoptar estas normativas y legislación de forma conjunta y podemos ver el nivel del diálogo social. Lo podemos ver aquí a nivel nacional, a nivel sectorial y a nivel corporativo. El nombre no es lo más importante. Lo que sí que es importante es ver si estos órganos funcionan de forma adecuada. He apuntado en rojo esos niveles donde sí que se da algo de diálogo social. El resto, los que no están en rojo, pues realmente no hay un diálogo social existente. Aquí en esta siguiente diapositiva quisiera abordar los factores que influyen sobre el diálogo social. Tenemos por una parte la pandemia en 2020 y bueno, hubo medidas que se introdujeron en Hungría, concretamente el estado de emergencia, estado de excepción del gobierno, que permitió, por ejemplo, que se aprobara una normativa específica. Las leyes y las normativas se tuvieron que aprobar rápidamente sin la aprobación parlamentaria, por ejemplo, por la urgencia. Digamos, en días se introdujeron también enmiendas en la legislación normativa, etcétera, sin que se produjera ningún tipo de diálogo social. Y bueno, se vio suspendido plenamente el diálogo social y pensamos, bueno, pues esto acabará y ya está. Pero luego, claro, llegó también la guerra de Ucrania y de nuevo volvimos a tener un estado de excepción, de emergencia relacionado con la guerra. Bueno, no hay una guerra en Hungría, pero hay esa amenaza de guerra. Y hay otros temas relacionados con ese conflicto que han surgido. Surgió también la crisis energética, por ejemplo, la llegada de trabajadores, de personas trabajadoras extranjeras por la escasez de mano de obra, como resultado también de la pandemia y de estas crisis. Y bueno, al final tenemos una situación intercultural, es decir, lugares de trabajo donde están representadas muchísimas nacionalidades. Aún así, sí que es cierto que se reinició un poco algo de diálogo social. Más adelante, si interesa, puedo comentar un poco por qué se consiguió reiniciar ese diálogo social. Pero bueno, siga más adelante. ¿Qué significa? Significa, por lo tanto, que el gobierno presenta los borradores de normativas, legislación, etcétera, se sienta en torno a la mesa con los sindicatos, nosotros podemos compartir nuestras ideas, nuestras críticas, nuestras opiniones, y luego el gobierno pues es como uno de estos niños que se tapa los oídos y no quiere escuchar, no escucha a los sindicatos. Bueno, puede que esta sea nuestra perspectiva, a lo mejor si se pregunta a un funcionario gubernamental pues diría algo totalmente diferente, pero esta es nuestra opinión, que no nos están escuchando. Y vemos aquí algunas medidas que se han introducido sin ningún tipo de diálogo social. Por ejemplo, el umbral de temperatura más baja, 18 grados, en relación a la crisis energética durante el invierno. Por lo tanto, en interiores, la temperatura máxima que se fijaba era 18 grados. Y la verdad es que nos parecía que era una medida muy poco adecuada, porque el sector privado no se ha visto tan impactado, sobre todo han sido las instituciones gubernamentales las que han tenido que cumplir este tipo de medida. No. Can I ask you something? Can you make a presentation full screen? This? Yes, full screen. Ouais. Ou alors, attendez. Ça? No, big. Big, with all the screen. Like is this screen is the screen. This screen is extend. Donc, alors il faut que je fasse ça. Next. It's okay. When next. Attendez.
fix it when it's her turn. We will make it bigger. But don't worry for now. Is He's trying to make it don't use the presenter view and Take it out of presentation. duplicate. It's now in presentation. Okay. Yes. Yes, but I should. And now, and F5. Yes, here. F5. Full screen, okay. Okay, thank you. Ja, igen, itt vagyunk. Perdón por la interrupción técnica. Seguimos con Norbert y gracias. Oké. Akkor folytatnám, tehát a 10. Este siguiente tema es la simplificación de las actividades médicas en materia de salud laboral. ¿Qué significa esto? Que las actividades médicas de salud laboral antes se podían llevar a cabo con los médicos adecuados o con las cualificaciones adecuadas. Ahora la licenciatura en medicina ya no es necesaria para esto y es algo que ya está en marcha. Ha habido otros cambios también, otro ejemplo que nos parece un cambio inaceptable desde los sindicatos, está vinculado a la formación en el trabajo y a los exámenes médicos, es decir, se ha eliminado la obligación de llevar a cabo exámenes médicos de salud laboral, han cambiado las normas. No se da formación sobre esto a los empleados de ninguna manera, no hay pruebas respecto a salud laboral, no hay ningún tipo de examen. Además, todas las enmiendas se han llevado a cabo sin pensárselo dos veces. Como decía, se han eliminado este tipo de pruebas, no hay formación y los médicos especializados en salud laboral no pueden hacer un seguimiento de la situación de los empleados, no saben lo que está sucediendo, ni siquiera pueden recurrir a esta medida. Recursos humanos no nos escucha tampoco, los gobiernos no nos escuchan, el gobierno no nos escucha. Se han planteado preguntas, pero se ha afirmado que no se puede cambiar la legislación. Por último, se ha definido o se ha redefinido el concepto de un entorno laboral cálido. Por encima de los 24 grados se considera que la temperatura es elevada, pero sabemos que es una cifra relativa porque se basa mucho también en la velocidad a la que circula el aire, en la humedad. Si la temperatura media diaria está por encima de los 25 grados, se lanza una alarma por calor y se considera que es un entorno de trabajo demasiado cálido. ¿Por qué creemos que esto no es adecuado? Porque opinamos que la temperatura que sentimos, la sensación térmica, es completamente diferente a las previsiones que se establecen. Si estamos a la sombra, por ejemplo, alejados de donde se mide la temperatura, podemos tener una temperatura completamente diferente. La temperatura real que sienten los empleados, la sensación térmica, podría ser completamente diferente a la temperatura radiante media. Por ejemplo, la sensación térmica puede ser de 33 grados, mientras que la temperatura radiante media puede ser de casi 61 grados. Hablemos ahora de las condiciones que se tienen que cumplir en un entorno laboral caluroso. En primer lugar, hay que proporcionar
bebidas para que los trabajadores se hidraten todas las horas. Hay que hacer pausas de 10 minutos. Y además aquí se indica una serie de temperaturas. Las temperaturas máximas dependen de la dificultad del trabajo que se esté haciendo. Me quedan 2 minutos, así que voy a ir muy rápido. Vemos aquí que las normativas húngaras no son muy complejas, no hay demasiadas normas que cumplir, la verdad. Se ha hecho una inspección para comprobar hasta qué punto 255 empresas cumplían con la legislación y había un 46% de irregularidades. Aquí se incluyeron 6.500 empleados y el 26% estaban en condiciones irregulares, sin formación, sin las medidas de protección adecuadas. Además, las pausas, los periodos de descanso, no se respetaban y las bebidas y medidas de hidratación no estaban en los lugares adecuados. Aquí vemos el convenio colectivo de la red ferroviaria húngara. Y vemos aquí las temperaturas a las que pueden estar expuestos los trabajadores. Esto es lo que se recoge en el convenio colectivo. Vemos también las pausas que hay que hacer cuando las temperaturas están por encima de los 32 grados. Asimismo, a la derecha se muestran datos sobre la política SST. Las zonas, tiene que haber disponibles zonas de descanso. Además, tiene que haber una organización del trabajo adecuada. No se puede soldar en mitad del día, tiene que haber pausas para comer, tiene que haber lugares a la sombra que tienen que garantizar los empleadores. Además, para los empleados tiene que haber EPIs, tiene que haber protección solar, tiene que haber pruebas médicas también para garantizar que las condiciones son las adecuadas. Espero no haberme pasado del tiempo y si tenéis alguna pregunta, por favor no dudéis en plantearla. Actualizar también el contexto de la negociación colectiva en este tema. Disculpas otra vez por la interrupción técnica, aparentemente este cable no se puede pisar. Ahora a continuación vamos a escuchar la presentación de los compañeros de Italia. En este caso van a hacerla entre Elisa y Daniele y les paso la palabra. Just skip this one. Okay. The arrows. Okay. Maybe this one. All this one as well. Okay. Thank you. Ok. Intanto grazie a tutti appunto. Gracias por estar hoy aquí y muchas gracias también por el debate. Gracias también a quienes han participado en el proyecto y a la Fundación 1 de Mayo por la coordinación. Hoy estamos aquí en lugar de Sebastiano Calleri, secretario de la CGIL a nivel nacional, que no ha podido estar aquí. La CGIL apoya este proyecto y de hecho los resultados del proyecto se presentarán la semana que viene en Italia ante las instituciones y ante el Instituto Nacional para la Seguridad de los Trabajadores y la comunidad científica. Hoy Daniele y yo vamos a presentar algunos de los resultados del caso italiano. Comenzamos diciendo que en Italia la normalización de la temperatura se prevé en
un texto único 81-2008 que establece una norma única para la temperatura en los lugares de trabajo. Se establecen normativas muy generales sobre la temperatura y no especifica los umbrales específicos para momentos de temperatura extrema. La relación entre la salud y la seguridad de los trabajadores y las olas de calor entró en la legislación italiana a partir del verano de 2003, cuando tuvimos una gran ola de calor en Europa. En ese momento se desarrolló un plan nacional para las olas de calor. Sin embargo, hasta ahora no se ha desarrollado un sistema de prevención estructurado, pero sí que ha habido pasos adelante, sí que ha habido avances. Respecto a las acciones que se han adoptado, el sistema de prevención nacional prevé el desarrollo de un sistema de monitorización y de alerta en caso de olas de calor y se establece una serie de boletines regionales que se distribuyen a la población general. Desde 2016, si echamos un vistazo a las intervenciones respecto a los trabajadores, se prevé la posibilidad de solicitar una prestación por desempleo por parte de la empresa de un fondo de despidos ordinario en caso de temperaturas superiores a 35 grados. Desde 2021 se reforzaron los controles por parte de las inspecciones de trabajo para verificar si la monitorización de las temperaturas se está respetando, es decir, si se respetan las directrices previstas y si se aplican las medidas necesarias. Estos son primeros pasos para el desarrollo de un sistema de prevención y a ello ha contribuido enormemente la comunidad científica italiana, particularmente el proyecto World Climate. En este proyecto participaron expertos de la comunidad científica, así como el Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud de los Trabajadores y el Ministerio de Salud. ¿Qué han hecho los sindicatos? En el ámbito de este contexto, los sindicatos organizaron manifestaciones, movimientos sociales con los trabajadores, apoyaron los movimientos de trabajadores y previeron una serie de protocolos sectoriales y territoriales. Daniele presentará posteriormente el caso al que dimos seguimiento en el ámbito de la agricultura y de la logística. Todos estos acuerdos, sin embargo, se han aplicado sobre todo en las regiones del sur de Italia, donde las olas de calor son más evidentes. Esto ha conllevado una fragmentación de los protocolos y de las medidas de prevención y, de hecho, en 2023 los sindicatos solicitaron un protocolo común para todos los territorios nacionales. En este protocolo se solicitaba que se uniformasen las normativas. Sin embargo, ahora mismo hay desacuerdos tanto con los gobiernos regionales como con el gobierno nacional. No obstante, se llevaron a cabo una serie de actividades, particularmente campañas de concienciación. Sin embargo, también se desarrollaron sitios web para este tema y se organizaron movilizaciones para mejorar la concienciación pública de los trabajadores y de los empleadores, también para presionar a las instituciones públicas. Y con esto le doy la palabra a Daniele, que va a presentar los dos casos prácticos a los que hemos dado seguimiento y va a presentar también las recomendaciones generales. Gracias, Elisa, y gracias a todos. El riesgo está diferenciado para las distintas partes. Se diferencia según las profesiones, los sectores, los lugares de trabajo. Tenemos por un lado estrategias generales, como ya hemos visto, estrategias generales a nivel europeo y nacional. Por otro lado, tenemos sistemas de prevención
con participación de los representantes sindicales y de los trabajadores para controlar los riesgos específicos en los distintos lugares de trabajo. Tal y como ya se ha dicho, nosotros hemos analizado 2 casos prácticos. Uno en el sector de la agricultura, para profundizar sobre el riesgo de calor extremo en trabajo exterior, y el sector del almacenamiento en el ámbito del transporte, trabajo en un lugar cerrado. La primera ordenanza local se firmó en Nardò, en Apulia, en el año 2016. Y se firmó porque en este territorio hubo múltiples protestas de trabajadores, movilizaciones, ya fuese respecto al calor extremo o a los distintos problemas que viven los jornaleros en el ámbito agrícola, que trabajan en condiciones extremadamente difíciles. Voy a hablar de algunos puntos clave en este caso práctico. El primero: la atención al riesgo de calor extremo comenzó después de las protestas de los jornaleros en este territorio. Tal y como ya ha mencionado Elisa, a nivel nacional, la atención que se presta a esta cuestión viene sobre todo de los sindicatos, de la comunidad científica y de los trabajadores. Esto es algo muy importante que hay que recalcar, porque nosotros tenemos los conocimientos, somos conscientes de esto, pero es importante que haya protestas, pero es más importante que haya colaboración entre los sindicatos, la comunidad científica y las autoridades. En la agricultura todos sabemos que hay numerosos problemas: trabajadores migrantes, no documentados, falta de organización. El riesgo de calor extremo se gestiona en el ámbito de sistemas más amplios de contratación y de gestión de este ámbito industrial. Pasamos ahora al segundo estudio, el sector de la logística. Hay muchos problemas para los riders que llevan las mercancías. Hemos tenido trabajo en Bolonia, en Módena. También tenemos riesgos diferentes, por ejemplo, en la logística, en el almacenamiento. En los almacenes actuales, como los de Amazon, por ejemplo, no hay ventilación, no hay ventanas, y el objetivo es proteger las mercancías con este tipo de medidas. Hay automatización, etcétera, pero no hay ventanas. Por eso hay maquinaria adicional en lugares cerrados que aumentan el calor, y los sistemas de prevención no son los adecuados y esto conlleva riesgos. Conclusiones. Condiciones previas que son necesarias para el sistema de salud y seguridad. En primer lugar, hay que incrementar los conocimientos científicos sobre los accidentes laborales vinculados a las temperaturas. Hay que reforzar también las protestas y las movilizaciones para concienciar. Tal y como he dicho antes, también hay que reforzar la colaboración y hay que buscar tener un papel proactivo por parte de las instituciones y los interlocutores sociales. Ya ha habido muchas recomendaciones y un elemento que me gustaría recalcar es que en nuestro caso tenemos muchos elementos en común con las recomendaciones europeas. Ha habido, por lo tanto, un gran trabajo de síntesis que ha hecho el grupo de trabajo de la Fundación 1 de Mayo. En primer lugar, tenemos una dificultad para reorganizar los turnos de trabajo, porque se intentan evitar los costes económicos para los trabajadores y para la empresa. Segundo elemento: favorecer la participación de las trabajadoras, los trabajadores y los representantes sindicales para reorganizar los turnos, pero también para adoptar todas las demás medidas al mismo tiempo, para que el enfoque no solo esté fundado sobre las inspecciones y las sanciones, sino también sobre la colaboración. Gracias. Muchas gracias por lo completo de la presentación y por ajustaros también al tiempo. A continuación tenemos a Teoni, la compañera de Grecia, que va a presentarnos el caso griego.
Y recuerdo a todo el público y a los ponentes que estamos todavía respondiendo a la primera pregunta, que es cuál es la situación de la colaboración a nivel nacional y a nivel local en vuestros países, cuál es el nivel de concienciación, de políticas y de procedimientos que hacen falta para mejorarlo. Full screen. Full screen. F5. Sorry. Can we do it like this? But it's not full screen. Yeah, I don't know how to make it full. Can you go over? Ya está. Ah, okay. Okay. Okay, hello ladies and gentlemen. Buenos días, es un placer estar hoy aquí. Me alegro de llevar tantos años trabajando en este proyecto con compañeros fantásticos. Hoy voy a hablar de las disposiciones relativas al calor en el marco normativo de Grecia. En primer lugar, en nuestra Ley 3850-2010 se tratan las cuestiones principales sobre SST en Grecia. Es una normativa que debería ser completa, que debería incluir las cuestiones relativas al calor, las medidas que se deberían adoptar por parte de los empleadores, las mediciones, etc. En el artículo 33 hay un párrafo específico sobre la temperatura que menciona que los lugares de trabajo, así como los espacios auxiliares durante las horas de trabajo, deben tener una temperatura adecuada a la naturaleza del trabajo y al trabajo físico y el esfuerzo físico que se practican en ellos. Asimismo, tenemos el Decreto Presidencial 305/1996 sobre los lugares de construcción temporales o móviles, que incluye una disposición sobre temperatura y menciona que la temperatura en los lugares de trabajo debe hacer frente a las necesidades del cuerpo humano durante el horario laboral y tener en cuenta los métodos de trabajo aplicados y el esfuerzo físico realizado por parte de los trabajadores, así como las condiciones climáticas y la estación del año. También tenemos el Decreto Presidencial 70/1990 sobre las actividades navales. Se establece que tiene que haber instrucciones médicas adecuadas para los trabajadores que desempeñan su labor a temperaturas elevadas. Tenemos también el Decreto Presidencial 16/1996 que establece una posición sobre la Directiva la transposición, mejor dicho, de la Directiva 89/654 y define el lugar de trabajo de una manera amplia o más amplia que en la directiva. Se incluyen los lugares de trabajo dentro de los edificios, pero también cualquier otra parte en el ámbito de las actividades empresariales. Y se establece que tiene que haber unas temperaturas adecuadas al trabajo y al esfuerzo físico que se haga en estos lugares. Menciona también una circular específica en materia de calor, donde hay un párrafo concreto sobre la protección de las influencias atmosféricas de los trabajadores.
Disponemos de una circular para la prevención de la sobrecarga térmica de los trabajadores. Ayer, de hecho, se emitió una nueva circular, pero el problema es que no es obligatoria, es voluntaria. ¿Qué incluye? Como decía, es voluntaria. Incluye las obligaciones de los empleados, que son identificar las tareas en los lugares de trabajo, evaluación de riesgos, adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas, organización de la infraestructura adecuada para abordar las situaciones de emergencia o para los primeros auxilios, información e instrucciones para los empleados y los EPIs adecuados para el personal. Además, se establece que las empresas están sujetas a convenios colectivos que deben cumplir. Se incluye un anexo con medidas técnicas y organizativas para reducir la sobrecarga térmica. Se menciona en otro anexo los efectos de esta sobrecarga térmica. Y se acompaña de una guía para el cálculo del estrés térmico. Asimismo, en el anexo 1 se incluye de manera indicativa las medidas técnicas para prevenir el estrés térmico, intervenciones en los elementos estructurales, intervenciones en partes de la producción, intervenciones en el microclima del lugar de trabajo, medidas organizativas para prevenir el estrés térmico, disposiciones especiales para los trabajos en exterior y equipos de protección individual. Tenemos aquí esta guía para el cálculo del estrés térmico en WBGT, como se ha mencionado antes. Son elementos que hay que tener en cuenta y se utiliza el valor en WBGT para calcular la climatización del lugar de trabajo. Aquí podemos observar los elementos que se deben tener en cuenta. En el año 2023 se tomó una nueva decisión ministerial en este caso. Una decisión ministerial es obligatoria para las empresas y esta decisión se emitió después de que se emitiese la primera circular respecto a sobrecarga térmica. En esta decisión se establece que el estrés térmico se considera elevado cuando el índice bioclimático WBGT está por encima de 32,2 o la temperatura está por encima de los 42 grados, mientras que el valor del índice de humedad está en al menos el 14% o la temperatura está por encima de los 40 grados, al mismo tiempo que la humedad está en al menos el 20%. Para estos casos es obligatorio parar el trabajo de 12 a 5 de la tarde en las actividades exteriores como la construcción, la distribución y el transporte de productos en vehículos de dos ruedas, es decir, por ejemplo, las actividades de entregas. Y para las actividades navales, la obligación de frenar el trabajo se aplica a las temperaturas superiores a 38 grados. El problema de esta decisión ministerial es que solamente era de aplicación durante la ola de calor Cleón. Cuando finalizó esta ola de calor, dejó de estar en vigor. Aquí lo importante es que se establecían sanciones para infracciones por parte de empleadores, multas de 2.000 euros por empleado cuando se descubrían infracciones por parte de las inspecciones de trabajo. Los inspectores utilizaban una aplicación desarrollada por FameLab y después de esta decisión ministerial se emitió una circular explicativa en la que se mencionaba que algunas actividades económicas, como por ejemplo la salud, el transporte, los suministros públicos, no podían frenarse.
Hablemos ahora de negociación colectiva. Solo hay 2 convenios colectivos que incluyen cuestiones relativas al calor. Actividades de reparación naval y el sector del transporte para entregas. Se dice claramente que no se puede trabajar más allá de ciertas horas y que no se puede trabajar durante olas de calor. Okay. Yes. Okay. Bueno, entonces, para responder un poco a la pregunta de Sergio, podríamos decir que la colaboración entre los agentes sociales y las instituciones y la comunidad científica está evolucionando en Grecia en relación a la colaboración del Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y los agentes sociales. Se introdujo una iniciativa innovadora en 2010 con una colaboración con los agentes sociales para mejorar la regulación de cómo abordar el estrés térmico. Fue una iniciativa muy exitosa. Ahora el Ministerio de Trabajo colabora también con el Servicio Meteorológico Helénico y la Universidad de Tesalí, como he mencionado, pues utilizan esta pequeña aplicación también en sus inspecciones y también han desarrollado unas directrices en caso de estrés térmico, por ejemplo, y una serie de directrices más bien sectoriales todavía son necesarias. Y el ENIAE es también el Instituto para la Formación, Investigación, Información, que lleva a cabo investigaciones, desarrolla material de formación, organiza conferencias sobre el estrés térmico y sobre las políticas. Vemos que el Ministerio de Trabajo también introduce políticas que se basan en la legislación, pero la legislación, como he mencionado antes, es un poco genérica, con esa excepción que hemos mencionado del caso concreto durante Cleón. Pues vemos que en muchos casos lo que hacen es realizar programas de inspección específicos, concretos, también con apoyo de expertos. Y pensamos que se requiere una nueva directiva, como se ha dicho en las conclusiones, para brindar apoyo también a las inspecciones para que puedan introducir políticas que sean eficaces. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Teoni. A continuación damos la palabra a Óscar Bayona, de Comisiones Obreras. Hola, muchas gracias. Yo creo que las intervenciones que han realizado en el turno de palabra mis compañeros de Comisiones Obreras han dejado claro el problema que existe con el tema de altas temperaturas en España, un país cálido, pero un país en el que los fenómenos de altas temperaturas ya no se limitan al periodo del verano, no se limitan a los meses de julio y agosto, sino que pues ya ocupan buena parte de la primavera. Hemos tenido fenómenos de altas temperaturas en mayo y también ocupan parte del otoño, ¿no? Mi sindicato, Comisiones Obreras, yo creo que es uno de los pioneros en introducir la problemática del cambio climático en nuestra acción sindical, ¿no? El sindicato creó la Secretaría de Medio Ambiente en el año 92 y desde el primer momento incluyó esta temática como uno de los puntos de preocupación, y no solamente de preocupación en cuanto a lo que supone destrucción de ecosistemas, de efectos en la economía de los países y en el empleo, sino también ya en aquel momento advertíamos de los problemas de salud que podía conllevar, sobre todo desde la perspectiva de la salud pública, ¿no? de la población en general. Esto también motivó que ya desde aquella época se empezaran a dar pasos, e incluso en el diálogo social con el tema de las altas temperaturas desde los años 90, en el sector de la construcción en Andalucía,
la región sur de España y una de las más afectadas por las altas temperaturas, pues en sus convenios colectivos se incluyeron adaptación de jornadas durante el periodo de verano, ¿no?, para evitar los trabajos en las horas centrales del día en los que había un mayor peligro de golpe de calor, y que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no?, esas negociaciones y esas jornadas, y también se mantiene la acción sindical de nuestro sindicato para intentar garantizar su cumplimiento. Y los compañeros de construcción de Andalucía todos los años realizan visitas a esas obras de construcción para comprobar que se cumple con esos horarios, y desgraciadamente todos los años tienen que presentar múltiples denuncias en inspección de trabajo, en concreto el año pasado más de 200, y además, bueno, ahora que ya utilizamos como las redes sociales como herramienta de acción sindical, pues proceden a denunciar a estas empresas también en redes sociales para dar a conocer a la opinión pública cuál es la situación que se está viviendo. Bueno, en el informe del proyecto ADAPT tenéis un catálogo de experiencias de negociación colectiva en nuestro país, algunas más completas, otras que abordan solamente y de manera parcial cómo afrontar el riesgo de altas temperaturas. Nuestro sindicato ha contribuido en buena parte a ello, primero desde hace muchos años realizando campañas de sensibilización entre la población trabajadora, pero yo creo que también, y aquí me quiero volver a recordar a la compañera Claudia Naroki, porque bueno, ella hizo hace ya años un esfuerzo para abordar desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales y de la legislación este riesgo como uno más, ¿no? Y fue ella la que nos propuso la cuestión de elaborar planes de actuación frente al riesgo de calor, a las altas temperaturas en las empresas, que más o menos lo que hacían era abordar este problema desde los principios de la acción preventiva de la Directiva de Salud y Seguridad en el Trabajo, y que fueran documentos que se incorporaran a los planes de prevención que obligatoriamente tienen que desarrollar las empresas. Ya digo, ahí veréis que, bueno, como decía Alberto Riesco, nos queda mucho por hacer. Solamente él nos ha comentado que un 0,3% de los convenios colectivos en nuestro país abordan esta cuestión, pero creo que ya se van dando pasos para que se aborden una mayor cantidad y que se aborde de una manera más integral este riesgo. Comentaros que yo creo que a nivel de opinión pública española hay un año que fue clave, que fue el año 2022. El verano del 2022 fue un verano terrible en cuanto a altas temperaturas. Comenzaron las altas temperaturas muy pronto, en el mes de junio, se prolongaron hasta septiembre y casi no hubo periodos en todo ese tiempo de descanso, con lo cual yo creo que la opinión pública asumió que el problema del cambio climático no era algo cuyos efectos íbamos a ver en décadas posteriores y en otras latitudes, sino que era un problema que ya estábamos sufriendo en la actualidad en nuestras propias carnes. Y también a eso contribuyó, pues yo creo que una posición importante de los medios de comunicación. Yo siempre recuerdo un titular de uno de los periódicos más importantes de España que decía: va a ser el verano más fresco del resto de nuestros días. Y yo creo que ese titular se incorporó al imaginario colectivo de la sociedad española, salvo algunos recalcitrantes que todavía niegan los efectos del cambio climático, pero como sociedad yo creo que ya lo hemos incorporado y sabemos que ya hay que tomar medidas, ¿no?, de manera urgente. Ese verano, además, coincidió con la publicación de la versión en castellano del informe de TUI de Claudia Naroki, que tuvo un impacto muy grande también en los medios de comunicación españoles, con lo cual también sirvió para poner encima de la mesa que esto no es solamente un problema para la población en general, sino que tiene unas especiales características para la población trabajadora.
Y desgraciadamente también fue un año con una altísima incidencia de casos de accidentes por golpe de calor, que tuvieron también un gran recorrido en la prensa. Aquel año nosotros constatamos al menos 11 muertes por golpe de calor, y digo al menos porque son noticias que o bien recabábamos en prensa o bien recabábamos a través de nuestras secciones sindicales en las empresas, pero no consta así en las estadísticas de accidentes de trabajo. Ese año creo que solo se reconocieron 5 muertes por golpe de calor. El parte de accidentes de trabajo, en su codificación, sí que incluye esta causa, pero probablemente lo que está sucediendo es que a la hora de rellenarlo las empresas no lo codifican de una manera correcta, y lo que son golpes de calor se notifican por otras causas, fundamentalmente yo creo que por accidentes cardiovasculares. Bueno, eso es otro reto que tenemos que abordar. Aquel verano, como digo, impactó mucho en la opinión pública, y yo creo que impactó también en el gobierno español. Y le animó a legislar sobre la cuestión, porque hasta ese momento la única legislación sobre temperaturas que teníamos era la ley española que desarrolla o que transpone la Directiva de Lugares de Trabajo, que, como bien sabéis, se circunscribe nada más en cuestión de temperaturas a los trabajos en locales cerrados, y que además establece una serie de excepciones de determinados sectores en su ámbito de aplicación: sector agrario, forestal, industrias extractivas, obras, creo recordar buques de pesca. Bueno, el Gobierno entonces legisló, y legisló, a nuestro juicio, de manera un poco de manera apresurada, sin consultarnos a los sindicatos. Y el documento, o sea, esa ley tiene algunas cuestiones positivas, como son que establece que esas medidas afectan a trabajos al aire libre y en aquellos locales que no se puedan cerrar y por lo tanto no se puedan climatizar, y también en esos sectores en los que hasta el momento estaban exceptuados en el Real Decreto 486, que transpone la Directiva de Lugares de Trabajo. Luego no concretaba tampoco las medidas, porque hablaba de algunas cuestiones que son un deber, que nacen del deber general de protección de la Directiva de Salud y Seguridad en el Trabajo, como son la necesidad de hacer evaluaciones de riesgos, de acometer medidas preventivas, pero sí que estableció que se activaban alertas que incluso podían conllevaban la obligación de tomar medidas, incluida la paralización de los trabajos en todos estos sectores, y lo referenciaba a un sistema de alertas que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, Meteoalerta. El problema es que ese sistema de alertas está basado, por un lado, solamente en temperaturas, y por otro lado, en provincias, que son la división política del territorio español, y esas provincias tampoco son homogéneas a nivel climático entre ellas, ¿no? Hay otro sistema que tiene el Ministerio de Sanidad, que se llama Meteosalud, que divide el territorio en zonas isoclimáticas, zonas que tienen unas características similares en términos climáticos, y además se referencia con criterios de salud, y diferencia esos niveles de alerta en cada una de esas zonas climáticas en función de cómo se disparan en esos territorios la morbilidad y la mortalidad. Y difiere, por ejemplo, en Andalucía, como decíamos antes, hay una mayor adaptación al calor, y esos niveles se disparan con una temperatura mayor. En la cornisa cantábrica, en la zona norte del país, pues los niveles de temperatura son mucho más bajos, y en los que ya se produce ese disparo de la curva. Bueno, un minutito me queda. Simplemente os quería decir que ahora mismo a nivel institucional se está trabajando, hemos aprobado la Estrategia Española de Salud y Seguridad en el Trabajo. Abordar los riesgos del cambio climático es uno de los objetivos que hemos incluido. Es una estrategia pactada por el Gobierno, los sindicatos y la patronal.
En ella se establece que hay que estudiar la modificación de legislación. Yo creo que de aquí nos vamos a ir con ideas para proponer en esa mesa. Que hay que impulsar la investigación, que hay que mejorar los sistemas de notificación, como os decía, que son deficientes. Se ha creado un grupo de trabajo en la Comisión Nacional sobre transiciones en las que se incluye la transición ecológica, que ya ha celebrado 2 reuniones en las que ya hemos detectado ciertas reticencias por parte de la representación empresarial a que se adopten medidas concretas, pero bueno, estamos trabajando en ello. Han creado un observatorio sobre el cambio climático y salud en el que se van a coordinar las políticas del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades, pero que han dejado fuera el Ministerio de Trabajo, algo que nosotros ya se lo hemos recordado y les hemos pedido que lo integren y que creen grupos de trabajo en el que también podamos trabajar los agentes sociales y están trabajando en la homogeneización de esos sistemas de alerta, que tenía que haber sido hoy el día del nuevo sistema, pero todavía no han llegado a un acuerdo entre los 2 ministerios que tienen que hacer esa labor. Para finalizar, muy rápido, sí quiero acabar haciendo mención a una experiencia que no está recogida creo que no está recogida en el informe, que es en el sector de la enseñanza en Madrid. La enseñanza tiene un problema en relación a las altas temperaturas, y es que los centros educativos no están climatizados en España, porque claro, anteriormente los periodos de altas temperaturas correspondían precisamente con los periodos de vacaciones escolares. Pero claro, ahora hay buena parte del curso escolar en el que también se produce esa exposición. Entonces, el sindicato de enseñanza de comisiones obreras, junto a otro sindicato, y es lo que os quería decir, que me parece bastante interesante, buscando sinergias con otras entidades sociales, en concreto con las asociaciones de vecinos y con las asociaciones de madres y padres de alumnos, está promoviendo una recogida de firmas para que el Gobierno regional de Madrid apruebe una ley que obligue a climatizar esos centros educativos. Y bueno, esto quizá luego me sirva para hacer alguna propuesta en la siguiente parte. Vale, muchas gracias a Óscar. Casi nos hemos comido todo el tiempo que teníamos previsto porque hemos empezado más tarde, así que para la siguiente pregunta pediría la máxima concreción a los ponentes y que tengan en cuenta que el próximo panel va a centrarse sobre todo a nivel europeo. Seguimos el mismo orden que al comienzo, empezamos con Marique. La pregunta que les habíamos planteado era What do you think we need to do at European level? ¿Qué piensan debemos hacer a nivel europeo para afirmar, coordinar y reforzar las políticas y el papel de los agentes sociales en las instituciones, las políticas públicas? Muchísimas gracias. Creo que en los Países Bajos, cuando se trata de trabajar en altas temperaturas, los trabajadores, las personas trabajadoras dependen mucho del sector y del empleador, si existen políticas o no en relación al trabajo en altas temperaturas. La tendencia en los Países Bajos ha sido que básicamente seguimos la legislación europea y ya no desarrollamos legislación específica que sea más estricta de lo que impone Europa. La directiva marco, como se ha mencionado antes, pues resulta sumamente general y una legislación general resulta insuficiente, teniendo en cuenta sobre todo las muertes que se producen por la exposición al calor en Europa. FNV está al favor enérgicamente de que haya legislación a nivel europeo y que debe utilizar los diferentes pilares que ha mencionado Andreas, así como el WBGT. Sin embargo, hay una serie de factores que se tienen que tener debidamente en cuenta. Digamos, el grado también de climatización entre los diferentes Estados miembros. Vemos que hay una gran variabilidad al respecto. En el norte, pues por ejemplo, estamos menos adaptados a las altas temperaturas comparado con el sur, teniendo en cuenta también la diferencia entre trabajar en interiores, en exteriores o en la carretera. También hay que tener en cuenta las personas más vulnerables, las mujeres embarazadas, también las personas trabajadoras inmigrantes que tienen una
posición más vulnerable en el mercado laboral y a los que se imponen condiciones laborales peores. Nuestro objetivo en los Países Bajos será ampliar el artículo en el decreto SST, que se centra exclusivamente actualmente en temperaturas, para que se incluya también todas las partes relacionadas con el WBGT. El artículo en el decreto SST se centra exclusivamente en la proporción de EPIs y pensamos que nos tenemos que centrar más bien en las estrategias más generales, digamos la organización, recursos, también no solo EPIs. Tiene que estar más presente en dicho artículo. Mi conclusión, por lo tanto, es que están generándose una mayor conciencia, pero ahora tenemos que adaptar la legislación con límites claros, como he mencionado, Jan, valores claros y no descripciones vagas, es decir, límites claros para que todo el mundo sepa cuál es la situación. Eso facilita también el trabajo de la inspección laboral. Gracias. Thank you very much, Marike. Muchas gracias, Marike. Quisiera invitar ahora a nuestro representante húngaro por si quiere añadir algo sobre este tema. Puede venir aquí y permanecer aquí para las preguntas como desee. O desde ahí, ningún problema. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, bueno, nosotros pensamos que el diálogo social se tiene que ver reforzado también a nivel europeo. La presidencia húngara empezará en breve, así que, bueno, el plan no incluye desgraciadamente ninguna cuestión social. Y como he mencionado en mi presentación, pues se van a introducir ciertos programas educativos, también se han eliminado inspecciones en centros educativos y también controles médicos. Se consideraba que era una carga administrativa y decían que además esto iba en contra de la eficiencia de las empresas. Pero bueno, pensamos que esto es sumamente importante. Este tipo de inversiones más tienen un retorno muy claro y también resulta crucial para la competitividad de las empresas. Así que básicamente nuestro enfoque es totalmente diferente al del gobierno. Tal vez las normas o la Unión Europea en general se venían a estandarizar más a nivel europeo. Sería una de las recomendaciones. Y algo más que quisiera mencionar es que la directiva marco, si vemos un poco cuáles son los procedimientos, bueno, pues no se definen de forma específica. Entonces necesitamos algo que se pueda comprender y que se pueda aplicar a nivel europeo. Y otro comentario, en Hungría, antes de adherir a la Unión Europea, sí que encontramos ciertos decretos que regulaban la limitación, por ejemplo, del trabajo en el caso de altas temperaturas. Y bueno, se podía descansar 25% de cada hora si había temperaturas muy elevadas a partir de la 1, pero esto desapareció cuando nos sumamos a la Unión Europea. En fin, un comentario. Daniele e Elisa. Grazie, noi abbiamo partecipato al progetto e il primo panel. Gracias. Nosotros participamos en el proyecto y se han presentado las recomendaciones principales para la Unión Europea y las conclusiones, pero me gustaría añadir algo. Estamos completamente de acuerdo con la importancia de desarrollar normas comunes a nivel comunitario para reforzar lo que se prevé en la directiva del 89 sobre salud y seguridad en relación con el estrés térmico. Al mismo tiempo, me gustaría recalcar que es importante reforzar cualquier sistema de diálogo social en el ámbito industrial y empresarial. De lo contrario, se va a fragmentar el sistema. Por lo tanto, tenemos que fomentar y reforzar el sistema territorial, nacional, en todos los tipos de contratos y ámbitos.
Estos sistemas de prevención, por lo tanto, y las relaciones laborales se verán reforzados. Otro elemento que conviene reforzar es la colaboración entre las instituciones, la comunidad científica y los interlocutores sociales. Reforzar a nivel europeo estos sistemas garantizará una mejor monitorización de las temperaturas y que haya más debate sobre las soluciones para posteriormente desarrollar opciones entre todos. Creo que tenemos que tener un enfoque preventivo, anticiparnos a los riesgos en el ámbito laboral, debatiendo desde hoy o desde enero, febrero o marzo cómo programar el trabajo sabiendo que las temperaturas serán elevadas en los meses de verano. Es decir, tenemos que anticiparnos a los riesgos. Este enfoque forma parte también del debate sobre la transición justa, otro debate que es importante respaldar a nivel europeo. Y yo creo que hay un elemento importante aquí. La transición justa nos impone que se preste atención a los riesgos a largo plazo, es decir, los riesgos de nuestras actividades a 10, 20, 30 años, pero también lo que sucede a día de hoy con el cambio climático y el calentamiento global. Esto supone que tiene que haber enfoques complejos de cara a estas transformaciones. Gracias. Gracias a los compañeros italianos. Teoni, the floor is yours. Thank you, Sergio. I think it's Bueno, creo que es importante que se apruebe legislación nueva sobre el calor y bueno, me parece que eso es mejor que incluir el calor en la directiva sobre los lugares de trabajo. Una nueva directiva debería incluir también medidas técnicas y relativas a la organización. También debe incluir, digamos, un índice WBGT ya en la legislación con una serie de límites claros. Y otra iniciativa es lanzar proyectos europeos para financiar la investigación europea relativa al estrés térmico para que se pueda reforzar las investigaciones y los conocimientos científicos. También es muy importante que el Consejo Consultivo, que ha recibido el mandato de emitir un dictamen sobre los eventos meteorológicos extremos, tiene que presentar ese dictamen lo antes posible y ese sería un primer paso hacia la aprobación de legislación. Y algo más sobre lo que podríamos reflexionar en relación a una campaña europea iniciada por los agentes sociales y que pudieran gestionar todos los interlocutores sociales en los distintos países con el fin de incrementar la colaboración entre los agentes sociales nacionales relativos al estrés térmico. Muchas gracias. Oscar, tienes la palabra. Bueno, voy a ser rápido, entre otras razones, porque al ser el último lo que me toca es repetir muchas de las cosas que han dicho los compañeros que han intervenido antes, lo cual es una buena noticia porque creo que una parte al menos del movimiento sindical europeo pues estamos alineados en el mismo sentido. Comparto con Marika algo que ella ha dicho de su gobierno. Nuestro gobierno también se ha acostumbrado a limitarse a transponer las directivas de manera literal, con lo cual no está generando legislación preventiva propia que aumente el estándar de protección de los trabajadores respecto a la legislación europea, salvo en alguna cosa muy concreta. Por lo tanto, necesitamos un marco legal europeo para que nos ayude a avanzar en el marco legal español. Ya veremos la forma, si con una directiva nueva, si incorporando contenidos a directivas ya existentes, eso se puede estudiar tranquilamente. Y bueno,
incorporación debería, esa nueva regulación debería incorporar muchas de las cosas que habéis dicho aquí, desde el tema de los límites, el tema de determinadas cuestiones técnicas, pero hay alguna que, por ejemplo, figura en la Directiva de Lugares de Trabajo y por lo tanto no es de aplicación a esos sectores que están excluidos y que probablemente sean los que están expuestos de una manera más grave a altas temperaturas, que yo creo que son herramientas de adaptación al cambio climático. Por ejemplo, todo lo relativo a cómo se regulan las zonas de descanso, cómo se regulan los vestuarios, los servicios higiénicos. Y eso, además, lo hemos trabajado en España y en algún sector lo hemos podido solventar porque todavía es de aplicación una norma antigua del año 71 y lo hemos salvado como hemos podido. Pero, claro, es una norma que tiene ya más de 50 años. Necesitamos legislación que tenga en cuenta el momento actual y la constatación de los efectos del cambio climático. Y luego también la segunda cosa que quería insistir, que ya se ha dicho por aquí, es la necesidad de buscar sinergias con otros agentes de la sociedad a nivel europeo, ¿no? Ponía el ejemplo de España en enseñanza, como se trabajaba con asociaciones de vecinos y asociaciones de madres y padres de alumnos. Yo creo que a nivel europeo tenemos que buscar complicidades en el ámbito académico, tenemos que buscar complicidades en el ámbito científico, tenemos que buscar complicidades que seguro que las vamos a encontrar en el movimiento ecologista y tenemos que explorar la vía del Consejo Económico y Social Europeo, intentar que se redacte un dictamen, porque además tenemos la experiencia de que nos ha sido útil en otros ámbitos dictámenes de ese tipo, ¿no? Yo recuerdo 2 dictámenes sobre la cuestión del amianto que han sido claves para que ahora se haya podido producir la modificación de la directiva de amianto, o cómo hay un dictamen sobre precariedad y riesgos psicosociales que nos está sirviendo también para exigir la aprobación de una directiva sobre riesgos psicosociales. Esa vía creo que deberíamos explorarla y es algo que debemos trasladar a CES para que se acometa. Muchas gracias a todos los ponentes por las presentaciones tan interesantes que han hecho. Abrimos el turno de palabra para el público, siendo conscientes de que estamos a punto ya de pasarnos el tiempo para la comida, si no nos lo hemos pasado, o sea, no para la comida, sino para empezar la comida. Así que, bueno, la palabra es vuestra. Adelante. María José López Garrido, de Comisión Obrera de Andalucía. Andalucía es, dentro de España, la zona donde más calor pasamos. Le quiero decir a Marique que los 44 grados también para Andalucía causan daño a la salud. No, aunque estamos aclimatados, es una temperatura importante. Pero como ciertamente decía Óscar, en Andalucía, para que nos declaren una alerta meteorológica por ola de calor, con 44 grados la declaran en algunas zonas de Andalucía. Tiene que ser más alta que en el resto de España, porque se supone que tenemos esa cierta aclimatización. De lo que los accidentes mortales por golpe de calor, todos los años en Andalucía hay algunos. Creo recordar que de los 5 que tú has comentado, 2 fueron de Andalucía. Sabemos que hay muchos más que no aparecen oficialmente. Y yo lo que quiero hacer una reflexión, porque me ha gustado mucho cuando los compañeros italianos han hablado de diferenciar el riesgo según por sectores. Y os pongo un ejemplo muy concreto. En Andalucía, fundamentalmente en la costa almeriense y también en parte de la granadina, tenemos esos famosos invernaderos donde se producen los tomates, los pepinos y las hermosas verduras que vienen fundamentalmente a Europa, porque allí no nos quedamos con las mejores, nos quedamos con las regulares. Podéis imaginaros cómo con 44 grados que suele haber, cómo se trabaja, porque se trabaja en verano debajo de un plástico, ¿vale? La población que trabaja ahí fundamentalmente es inmigrante.
inmigrantes, muchas de ellas que no está regularizada, que todavía ocurre como en el siglo XIX, que se van a la plaza del pueblo y llega el dueño del invernadero y le dice tú y tú te vienen a trabajar, y a los otros los deja sin trabajar. Por supuesto no se aplica convenio colectivo, aunque exista. No podemos hablar ya de paralización del trabajo ni de vigilancia de la salud. Entonces me parece fundamental que esa diferenciación respecto al riesgo la contemplemos, porque mientras que no lleguemos, nos quedemos en lo global y no lleguemos al detalle, seguimos dejando fuera a la población trabajadora más vulnerable, en este riesgo o en otros, pero en concreto en el riesgo de escalada os pongo ese porque es muy evidente. Gracias. ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, pues damos la palabra, pasamos la palabra a Rubén y luego creo Marian. ¿No? Ah, Jan, sorry. No había pedido la palabra, bueno, decía que por ahí ya tenía la palabra, pero aprovecho. Pues. No, aprovecho. Creo que ha sido Mari que hablaba de catálogo y protocolo, como diferenciando el reglamento. Imagino que tiene que ver un poco el catálogo más a consejos que se practican desde el gobierno, supongo, y el protocolo pues más práctico y aterrizado en las empresas, ¿no? Supongo, cuando hablaba de esa diferenciación. Marica. Está por ahí. Unos los negocian los interlocutores sociales conjuntos y no son jurídicamente vinculantes. Los protocolos los desarrollan los sindicatos para los trabajadores. ¿Responde esto a la pregunta? Yes, Sí. Me gustaría añadir algo y efectivamente plantear una pregunta. Lo que ha dicho Marique es correcto, pero los catálogos son directrices políticas y quienes los desarrollan también comprueban la calidad. Desempeñan un papel de pseudo-legislación en los Países Bajos porque las inspecciones de trabajo las consideran directrices. Efectivamente, la inspección de trabajo ha rechazado prácticamente todos los catálogos SST porque no estaban actualizados. Asimismo, se ha hecho un análisis de los 60 catálogos que tenemos en los Países Bajos para ver cuáles son las menciones al calor y las conclusiones están en el informe. Esto es lo que quería añadir a la respuesta de Marique. Y por otro lado, tengo una sugerencia para los compañeros españoles. El ejemplo de los trabajadores migrantes indocumentados es muy interesante. Yo hice un estudio en los invernaderos de los Países Bajos y una de las empresas que estudié tenía también invernaderos en España y me dijeron: vamos a cerrar nuestra parte de trabajo en España porque los trabajadores están durmiendo en los invernaderos debajo de los plásticos y el calor podría ser también un elemento de responsabilidad social corporativa en este sentido. ¿Queremos este tipo de condiciones laborales? Porque esto es algo que podría utilizarse también para trabajar en estrategias. Estoy intentando encontrar la palabra. Estrategias de comunicación puede ser que podríamos desarrollar para presionar. ¿Queréis añadir algo? Bueno, en relación con el último comentario, bueno, el problema fundamentalmente que hay en algunas zonas de España respecto a al trabajo con trabajadores indocumentados, pues bueno, es un problema que va más allá de lo laboral, sino que es un problema político.
porque hay determinadas opciones políticas en nuestros países que realmente no es que estén en contra de la inmigración. A ellos les interesa mucho que haya inmigración y inmigración no regulada, porque permite a determinadas empresas obtener unas tasas de beneficios elevadísimas. Y las zonas en las que ha comentado mi compañera, pues es un buen ejemplo de ello. Y entonces hay una red política difícil de desentrañar, ¿no? de resolver. Es decir, que también ahí no solamente nos encontramos con un problema de calor, sino que asociado al calor tenemos también el problema de la exposición a agentes químicos, la utilización de pesticidas, de fitosanitarios, que además con el calor pues tienen una tasa de absorción por parte del organismo mucho mayor. O sea que es un problema tremendamente serio. Y luego simplemente comentar en algo que me comentaba mi compañero Juan estos días. Ellos están negociando el convenio colectivo de las empresas del agro en su región, en Murcia, que también es una región en la que hay mucha agricultura intensiva. Y en los últimos tiempos se ha abierto la patronal a hablar algunas cuestiones relacionadas con altas temperaturas, sobre todo relacionadas con la adaptación de jornada en verano, en los periodos de más temperatura, para no trabajar en las horas centrales del día. Pero la motivación que tienen esas empresas principal no es solamente proteger la salud y seguridad de sus trabajadores, sino que la recogida y manipulación de esos productos en las horas de más calor producen al propio producto un deterioro, con lo cual pierden valor en el mercado. Entonces, parece ser que en este sentido está coincidiendo nuestro interés en mejorar la salud de los trabajadores con el interés de obtener mayores beneficios de las empresas, y a lo mejor por ahí podemos conseguir algún tipo de avance. Muchas gracias. Una última pregunta, ¿alguien? ¿Sí? Soy Nadia Wolhaven, trabajo en la Autoridad Laboral de los Países Bajos junto con mi compañero que está sentado a mi lado. ¿Se oye bien? Espero. Me gustaría hacer un breve comentario. Marieke ha mencionado un informe de las autoridades neerlandesas. Está en la página web en neerlandés, pero estará traducido al inglés en los próximos días. Me gustaría daros las gracias porque parece que la legislación está cambiando en muchos países, se está empezando a prestar más atención al calor y me parece que desde las autoridades laborales y los interlocutores sociales se tiene que tratar este tema, así que me gustaría daros las gracias por vuestras contribuciones. Gracias. Última pregunta ya del compañero de Murcia y con esa terminamos. Tan solo señalar que durante toda la mañana hemos estado hablando y de una manera, digamos, transversal, hemos hablado de tecnología, de cómo la tecnología se puede poner al servicio de nuestro trabajo y sobre todo de la prevención y de conseguir un entorno más saludable y seguro para los trabajadores en relación a la temperatura. A título anecdótico, si queréis, ayer se celebraron unas jornadas en Murcia y es que continuamente estamos con el tema y uno de los temas que aportó la Fundación Laboral de la Construcción es un chaleco refrescante, que es una de las herramientas más destacadas en el desarrollo de equipos de protección individual y que son capaces de mitigar la temperatura del trabajador. El chaleco se humedece y proporciona al trabajador una sensación de frescor que puede rebajar la temperatura corporal. Aquí indica 10-15 grados, yo me moriría de frío, pero bueno, es lo que pone. Con una duración de entre 2 y 5 horas. Es decir, lo que he comentado al principio. La tecnología la tenemos ahí también para que se ponga al servicio de los y las trabajadoras. Gracias. ¿Algún ponente quiere comentar algo sobre esta intervención, la intervención previa? ¿No? Ok,
pues damos por... No, yo creo, perdón, que vamos a estar en unos tiempos donde lo que hablábamos antes de las transiciones de la digitalización y la salud laboral, todo el tema de la digitalización nos pone muchos riesgos en materia de prevención de riesgos laborales, pero en muchos casos también son tecnologías que nos pueden ayudar de una manera muy importante a temas relacionados con salud laboral, ¿no? Desde lo que son los movimientos de cargas a través de los exoesqueletos a lo que se está planteando aquí, que son equipos de protección individual que son digitalizados, entonces te controla la temperatura y en muchos casos con relación a los productos químicos que te pueden hacer alertas con relación a exposiciones que en un momento dado pues tú puedes estar en ellas, ¿no? Quiero decir que la tecnología, la digitalización y la salud laboral en algunos aspectos como estos pueden ser buenos aliados. Perdón. Vale, muchas gracias a todos, damos por concluido el panel, vamos a comer. Gracias.